Bendiciones a todos, hermanos, hermanas. Estamos acá de vuelta estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a estar en el capítulo 16, versículo 1 al 7. Y el tema de hoy es: no nos dejemos influenciar, no nos dejemos influenciar. Amén. Sigamos la dirección que Dios nos da. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. No nos dejemos influenciar. Amén. A través de esta enseñanza voy a repetir una y otra vez. Me parece muy extraño. O me es muy extraño ciertas cosas. No se asuste. No es que me estoy volviendo loco ni se me ha ido la mente, sino que viene al caso en este estudio. Amén. Vamos a leer, comenzando en Hechos, capítulo 16, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Estos primeros versículos quizás un poco confusos, ¿no? Se menciona acá a un discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía, y el padre griego. Y por lo visto parece que el muchacho era de muy buena reputación, ya que las escrituras nos dicen que a los hermanos hablaban elogiosamente de él. ¿Qué es hablar elogiosamente? Dar elogios de una persona, hablar bien de una persona. Pero eso no tiene nada de raro. Acá lo extraño es lo que hizo Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Circuncidó al pobre Timoteo. Esto es bien extraño porque su padre era griego y en la religión judía, de acuerdo al comentario de John Gill, las mujeres no se consideraban aptas para circuncidar. Por lo visto, el padre de Timoteo no se había convertido al judaísmo, sino él mismo hubiera circuncidado a Timoteo. Pero Pablo lo circuncida. O sea que es aún más extraña la motivación que tuvo Pablo para circuncidar a Timoteo. Ahí leímos en Hechos 16:3 que dice: Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquella región, porque todos sabían que su padre era griego. Muchas personas justifican este acto, este hecho de que Pablo tuvo ciertas razones para circuncidarlo, pero las escrituras no son muy específicas a cuáles son las razones que tuvo Pablo para circuncidar a Timoteo. Ya lo leímos. Lo circuncidó por causa de los judíos y que sabían que el padre de Timoteo era griego. Esto personalmente no me aclara nada, porque sí, porque eran los judíos y porque el padre de Timoteo era griego, lo que nos lleva a la siguiente conclusión: si Timoteo no estaba circuncidado, significa que no practicaba la religión judía y no estaba convertido al judaísmo, porque si hubiera practicado o sus padres hubieran practicado la religión judía, lo hubieran circuncidado al 8º día de su nacimiento. Porque ahí en Génesis capítulo 17 versículo 12 nos dice lo siguiente: a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón
por vuestras generaciones. Si se hubiera convertido al judaísmo Timoteo, o sea que fuera un prosélito, se hubiera circuncidado inmediatamente, porque caería bajo el pacto de Abraham. Pero lo raro es que la Escritura menciona en los primeros versículos que leímos que Timoteo era un discípulo, o sea que era cristiano. Timoteo era un discípulo de Cristo y que era muy elogiado, muy admirado por los otros hermanos en la fe. Como creyente, en realidad, Timoteo en primer lugar no era judío practicante, que su mamá sea judía no tiene nada que ver, pero judío, él no estaba circuncidado, él no practicaba el judaísmo, y vemos que era cristiano, era elogiado entre los hermanos de la fe, era un discípulo. Entonces, qué cosa más rara, ¿no? Porque anteriormente, en el capítulo 15, leímos de que no estamos bajo la ley nosotros los gentiles. Y le voy a leer los versículos, válida la redundancia, para refrescarle la memoria porque quizás se olvidaron. Pero si no, lo pueden volver a ver en YouTube, en la enseñanza anterior del capítulo 15, que no estamos bajo la ley. Hechos 15, versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que estaba ocurriendo anteriormente. Muchos estaban diciéndole a los gentiles que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Vemos ahí en Hechos 15, versículo 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. En Hechos 15 y 19 vemos la serie de eventos, cómo se desarrolla, ¿no? Dice: por tanto, dice, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Ok? Más adelante, en el libro de los Hechos, mencionado otra vez, en Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. De vuelta, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Otra cosa bien extraña. ¿A quién mandan a repartir esta carta? Que no estamos bajo la ley, que no es necesario circuncidarse, porque los de la circuncisión querían que todo el mundo se circuncidara. Inclusive estaban diciendo que si no era circuncidado no era salvo. Entonces, ¿a quién manda la iglesia en Jerusalén? ¿A quién manda a repartir estas cartas a las iglesias, a los gentiles? Mandan a Pablo. Y eso lo vemos ahí en Hechos 15, 22, que dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos. Entonces, después de haber leído las Escrituras, lo que sucedió en el capítulo 15, nos preguntamos: ¿por qué Pablo, después de saber la verdad, que los gentiles no estaban bajo la ley y que solo se le exigieron 4 cosas, no incluida la circuncisión, por qué Pablo decide circuncidar al pobre Timoteo? Digo al pobre porque las personas que han experimentado una circuncisión ya siendo adultos es un proceso muy doloroso. Yo conocí el testimonio de un amigo de la familia que decidió casarse con una mujer judía y lo circuncidaron ya casi a los 40 años. Y el hombre confesaba que eso fue un dolor terrible. Entonces, ¿por qué toma esta decisión Pablo de circuncidar a Timoteo?
siendo él que fue designado a llevar cartas a todas las iglesias para que los gentiles estuvieran tranquilos, que solo 4 cosas eran exigidas de la ley, no incluyendo la circuncisión. Entonces, leyendo en el comentario bíblico de John Gill, nos dice lo siguiente, y John Gill está especulando aquí porque en ninguna parte de la escritura nos dice la verdadera motivación de Pablo, sencillamente nos dice por causa de los judíos. Pero el hermano John Gill en su comentario nos dice, Pablo sabía que los judíos no permitirían que un incircunciso enseñara en sus sinagogas, ni lo escucharían fuera de ellas, por lo cual, teniendo la intención de llevar consigo a Timoteo para que le ayudara a la predicación del Evangelio, por prudencia consideró conveniente circundarle para que fuera recibido por ellos y fuera el más aceptable para ellos. También el hermano Adam Clark en su comentario bíblico nos dice, por esta sencilla razón, que los judíos no lo habrían oído predicar ni tendrían ninguna conexión con él si hubiera sido de otra manera. Además, el propio Pablo no hubiera podido tener acceso a los judíos en ningún lugar si hubieran sabido que se asociaba con una persona incircuncisa. También Albert Barnes en su comentario bíblico nos dice, evidentemente esto se hizo para evitar la oposición y los reproches de los judíos. Era una medida que no era vinculante en sí misma. Sea cual sea la razón por la cual decide circuncidar a Timoteo, personalmente creo que fue una decisión extrema, porque si Pablo quería hacer cualquier sacrificio con su propio cuerpo, está bien para Pablo, pero nosotros no podemos exigirle a nadie que se circuncide o que cometa un acto de mutilación en su cuerpo por una cuestión de política, de si los judíos no escucharían la voz de un incircunciso, sea una cuestión cultural, sea una cuestión como sea. Timoteo no era judío, era medio judío por parte de su madre. Timoteo no practicaba la religión judaica porque vemos que no era circuncidado. O sea que, ¿por qué tomó esa decisión? Especialmente después de haber visto que los gentiles ya no estaban bajo la ley. Y lo más importante de todo es que esa decisión fue tomada por los ancianos de la iglesia y las escrituras nos dicen que esta decisión pareció bien al Espíritu Santo. Nada más ni nada menos que le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Se lo leo de vuelta. Hechos 15:28. Hechos 15:28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que de estas cosas esenciales. Perdone la redundancia, pero se lo voy a repetir hasta que se le quede grabado. Que os abstengáis de cosas santificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasarlo bien. Si algo le parece bien al Espíritu Santo, ¿quién fue Pablo para contradecir algo que ya fue establecido, que ya fue aprobado por el Espíritu Santo? Atiéndame bien, hermano, hermana. No estamos juzgando a Pablo porque todos vamos a meter la pata, todos vamos a cometer errores. Pablo era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, con las mismas tentaciones, con las mismas flaquezas que todos nosotros. Y si usted no cree, lea el libro de Romanos, el capítulo 15, y va a ver las luchas que tenía Pablo. Inclusive en Filipenses 3:12, Pablo habla que ni siquiera lo ha alcanzado, ni siquiera lo ha obtenido, que él sigue hacia la meta. O sea que él sabía muy bien sus debilidades. Sencillamente estamos analizando cuál fue la motivación porque Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Cuál fue la motivación de volver atrás, de volver a la ley? Especialmente con alguien que no era un judío practicante. Podemos especular y pensar que quizás sintió la presión
impuesta por los fariseos. Quizá quiso evitar un conflicto. Mucha gente dice que lo hizo por el bienestar de propagar el evangelio. Debemos tener cuidado en estos tiempos que vivimos de comprometernos, de comprometer la palabra de Dios por quedar bien, por quedar bien. Debemos tener cuidado de no ceder ante las presiones de la sociedad. Debemos tener cuidado de no avergonzarnos del Evangelio de Cristo, de no avergonzarnos de la libertad en que andamos en Cristo. No libertinaje, sino libertad en Cristo, que ya no estamos bajo la ley. A muchos hermanos y hermanas que creen lo siguiente: a donde fueres, haz lo que vieres. Y los vemos que si están con un vecino que es católico, hacen la señal de la cruz. Lo vemos que si hay un vecino mormón, todo les parece bien. Lo vemos que si hay un testigo de Jehová, todos somos la misma cosa. No, eso no es así, no somos todos la misma cosa. Y si Dios nos sacó de la ley, tenemos que andar en libertad. Amén. Bien está escrito en Marcos capítulo 7, versículo 5, que dice: entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, a Jesús le están preguntando, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos y no comen con manos inmundas? O sea, que no se lavan las manos. Y él les dijo, aquí Jesús viene fuerte, y eso que Jesús fue el que escribió toda la palabra. Era el verbo. Pero sin embargo, él les dice, Marcos 7:6, bien profetizó Isaías de esto, vosotros hipócritas, le dice. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y si usted quiere más material, puede ir a Mateo capítulo 23, cuando Jesús confronta a los fariseos, que hablaban mucho de la ley, se sabían la ley de memoria, pero no hacían lo que predicaban. Léase todo el capítulo 23 del libro de Mateo y puede aprender algo. Me resulta extraño a mí, le vuelvo a repetir, se lo dije que lo iba a repetir, me resulta extraño que más adelante Pablo menciona en el libro de los Gálatas y en Corintios que la circuncisión de nada sirve, que la circuncisión no trae salvación. Y digo más adelante por lo siguiente, porque el viaje, el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando Pablo viaja con Bernabé a Jerusalén, al concilio famoso de Jerusalén, se cree que ocurrió entre el año 48 y el año 50 después de Cristo. Y mire que Pablo escribió la carta a los Gálatas en su tercer viaje misionero entre los años 55 y 57. Y después el libro de Primera de Corintios fue escrito alrededor del año 54 después de Cristo, y la segunda epístola de los Corintios probablemente entre el año 55 y 57. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que lo que sucedió en el libro de los Hechos, esta contradicción que sucede con Pablo en el capítulo 16, fue antes de que él escribiera la carta a los Gálatas y antes de que escribiera la carta a los Corintios. ¿Y qué tiene que ver eso? Que tiene que ver mucho, porque las personas maduran, las personas cambian. Si vemos lo que dice Pablo en Filipenses 3:12, dice, no es que lo he obtenido, no lo he alcanzado, no es que haya llegado, no es que estoy ahí. Vemos que es un proceso evolutivo. Quizá la circuncisión que le hizo a Timoteo fue un apuro, fue una decisión tomada para evitar conflicto, pero en realidad si Dios estaba con él, si el Espíritu Santo le complació que no estuvieran los gentiles bajo la ley, yo creo que hubiera el Espíritu Santo encontrado una manera de llegar
a los judíos de todo, yo creo que es poderoso, suficiente para llegar a cualquiera. Por eso veo que hubo un proceso. Ese evento sucedió en el libro de los Hechos, pero más adelante, en la carta a los Gálatas y en la carta a los Corintios, Pablo se expresa de una manera muy particular en cuanto a la circuncisión. Vamos a leer eso mismo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 18. Miren lo que dice ahí. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide, dice ahí. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Ese es Pablo hablando eso. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice aquí, Gálatas capítulo 2, versículo 3 en adelante. Pero ni aun a Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo de Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Aquí llama a la circuncisión esclavitud, llama a los rituales esclavitud. Entonces dice en el Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. ¡Wow! No cedimos. O sea que más adelante Pablo no cede ante esas peticiones, no cede ante esa presión de querer obligar a circuncidar a los hermanos. También en Gálatas 5:1. Miren lo que dice Pablo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes, dice, y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. O sea que volver a caer en los rituales, volver a caer en la ley. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico, dice, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. O sea que si tú quieres seguir la ley, si tú quieres circuncidarte, si tú quieres hacer los rituales de la ley, estás obligado a cumplir los 633 mandamientos que hay en la ley. Y si fallas a uno solo, estás condenado. No necesitamos a Cristo si queremos seguir bajo la ley, ¿verdad? Para tu propio esfuerzo, y nunca lo podrás lograr. Dice ahí en el 5:3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado vosotros, que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. O sea que nosotros somos por gracia. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Albert Barnes, el hermano, en su comentario nos explica acerca de la circuncisión. Dice así, no importa si un hombre está circuncidado o no. No es salvo por estar circuncidado, ni es condenado por no estarlo. El diseño del cristianismo es abolir estos ritos y ceremonias e introducir un camino a salvación que sea aplicable a toda la humanidad por igual. Esa es la explicación que nos da el hermano. Tenemos que tener cuidado de no caer de vuelta en la esclavitud de rituales. No podemos caer en esos rituales. Si le pareció bien al Espíritu Santo que se le exigiera a los gentiles solo 4 cosas, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué volver atrás? Hay iglesias que tocan el shofar, el cuerno que tocaban antes los israelitas, que practican las fiestas judías, iglesias cristianas que dicen, hoy vamos a la fiesta, pasan la fiesta del otro, vamos a practicar la fiesta como hacían en la... Nosotros no estamos bajo la ley. Esas son fiestas diseñadas para los judíos, no para nosotros. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Cristo pagó la deuda de nosotros en la cruz, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Amén. Hay que tener mucho cuidado de no volver atrás.
Gálatas 3:10 nos dice lo siguiente. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si quieres vivir bajo la ley, tienes que cumplir todo y cada uno de los mandamientos de la ley. Punto. Cristo pagó el precio por nosotros. Ahora nosotros tenemos libertad y estamos libres de los rituales. Estamos libres de la ley. Gálatas 3:11 nos dice lo siguiente. Gálatas 3:11 en adelante dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, dice ahí. ¿Quién está hablando? Pablo. Porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, dice ahí, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y aún más claro, dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe, no por obras. Recuerde estos versículos importantes. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sigamos leyendo. Hechos 16:4. Hechos 16:4. Volvamos al libro de los Hechos. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos que tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y diariamente crecían en número. ¡Wow! ¿Y cuáles eran los acuerdos que entregaban? ¿Cuáles eran las cartas que entregaban? Vamos de vuelta, perdón la redundancia, pero esto tiene que quedar claro. De acuerdo a John Gill, les entregaron los decretos o los acuerdos para que los cumplieran. Dieron a las iglesias en estas ciudades los sentimientos, determinaciones que debían observar y seguir, que fueron ordenados por los apóstoles que estaban en Jerusalén acerca de la abstinencia de los gentiles, de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. O sea que las cartas, los acuerdos que estaban entregando a las iglesias, Pablo y Bernabé, eran las cartas que le dieron a entregar acerca de que los gentiles no estaban bajo la ley. Las iglesias eran confirmadas en fe. ¿Qué es la palabra confirmada? ¿Cómo una iglesia confirmada? En griego es la palabra estereo. Estereo, que significa las iglesias eran solidificadas, establecidas y eran fortalecidas. O sea que ellos iban por estas iglesias y las iban fortaleciendo, le iban entregando la carta para los hermanos gentiles que se congregaban ahí y fortalecían, solidificaban, establecían esas iglesias aún más. Hechos 16:6 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no los dejó. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Vemos que los apóstoles siguen recorriendo más ciudades, la ciudad de Frigia, de Galacia, de Misia y de Troas. Pero el Espíritu Santo les prohíbe ir a Asia y a Britania, que era una provincia en Asia Menor, porque el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia. Uno se pregunta, ¿por qué les prohibió ir a Asia? Y Adam Clark nos explica. Dios
El hermano Adam Clark en su comentario nos explica: Dios optó por enviar a sus siervos a otro lugar donde vio que la palabra sería recibida con cariño, y probablemente aquellos en el Asia proconsular no estaban hasta el momento suficientemente preparados para recibir la palabra y beneficiarse de ella. John Darby en su comentario bíblico nos dice: es solo el Espíritu Santo quien dirige al apóstol. Le prohíbe predicar en Asia, la provincia, y no le permitirá ir a Bitinia. Por una visión nocturna son llamados a ir a Macedonia. Más adelante vamos a hablar de la visión que tuvo Pablo. Tenemos que ser fieles, hermano, hermana, a la voz del Espíritu Santo. Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro, Él nos llevará a toda verdad, dice la palabra. Les voy a hacer un pequeño testimonio, les voy a contar. Una vez fui a visitar a alguien en un hospital y iba en el elevador, en el ascensor, subiendo, y se abre el ascensor y hay un grupo de personas ahí llorando, y yo sentí en el espíritu: ve y ora por ellos. Y por pena no lo hice, y se cerró la puerta del elevador y me sentí muy mal, y el Espíritu Santo me trajo convicción y seguí y seguí. Y esto no tiene un final feliz, hermano, hermana, porque sí, regresé, pero cuando se abrió las puertas ya se habían ido las personas. Y tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque cuando no lo hacemos, es bien, uno se siente bien mal, se siente bien mal. Otra anécdota que le voy a contar fue que conocí a un hermano en la fe que iba manejando su motocicleta en una calle principal, ahí en la US 1, y él sintió una voz que le decía: frena, frena, cambia de línea. Y él cambió de línea, y más adelante vio que había una persona que había chocado un carro justo en la línea que él venía. Si él hubiera seguido la misma velocidad, se hubiera dado semejante golpe. Y la persona que chocó adelante de él en la misma línea, el volante se le incrustó en el pecho. Y este hermano pudo pasar, desviarse y pasar y ver el accidente ahí, lo que había sucedido. O sea que si él hubiera seguido manejando en la misma línea, hubiera chocado con este carro que estaba ahí. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, hermano, hermano. Tenemos que ser fieles a la voz del Espíritu Santo. Él es soberano. Y vemos a través del libro de los Hechos, lo hemos visto, que cómo el Espíritu Santo guía, cómo el Espíritu llama a personas al servicio, cómo el Espíritu Santo escoge a quién, cuándo y a dónde deben ir los apóstoles, los discípulos. El Espíritu Santo guiando. ¿Qué hubiera sido si estas personas hubieran hecho oído sordo a las instrucciones del Espíritu Santo? Debemos darle mucha importancia a escuchar la voz del Espíritu Santo. Con esto vamos a cerrar, hermano, hermano, porque escrito está lo siguiente acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante escuchar su voz? Vamos a leerlo ahí en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas que Él nos ha dado, que nos ha enseñado. O sea que tenemos que pararnos ahí como autómatas. No, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar las Escrituras, porque llegado el momento, el Espíritu Santo nos recordará todo lo que hemos aprendido. Si nosotros no escuchamos las Escrituras, si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no profundizamos en la Escritura, ¿qué nos va a hacer recordar si no hay nada ahí? Él nos va a hacer recordar todas las cosas. Juan capítulo 16, 13.
Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. O sea que Él nos guiará a toda verdad. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Otra vez, hermano, en resumen, tenemos que tener cuidado de no dejarnos influenciar por esta sociedad. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en rituales. Tenemos que tener cuidado de no volver atrás. Tenemos que tener cuidado a no ceder ante las presiones de este mundo o de personas extremadamente religiosas que quieren volver a la ley. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Y hacerle caso, no solo escucharla, que nos entre por acá y nos, sino que hacerle caso al Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, con eso los dejo. Nos vemos la próxima vez estudiando los siglos de los hechos, pero quiero orar por ustedes antes de cerrar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos llevas a libertad en Cristo. Te pido, Señor, una bendición especial por todos mis hermanos y mis hermanas que están mirando este video, Señor, que tú toques sus corazones. Toca sus corazones, dale una unción fresca del Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor. Y déjale saber, Señor, que tú estás agarrando su mano, que tú los tienes en la palma de tu mano, ahí que nadie los podrá arrebatar, Señor, de ti. Te pido, Señor, que bendiciones en abundancia, Señor, caigan del cielo sobre mis hermanos y mis hermanas, Señor, y por sobre todas las cosas, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento caiga sobre ellos. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima con el libro de los Hechos.